Capítulo 39. Los equipos Anbu eran cualquier cosa sino eficientes. Muchos habían reflexionado sobre lo que había en ellos que permitía que una aldea oculta tan grande como Konoha confiara tanto en ellos para la seguridad de sus ciudadanos. Después de todo, eran asesinos completamente entrenados, no la opción más ideal para la protección si se lo considerara lógicamente desde lejos. Sin embargo, incluso los civiles darían fe de su eficiencia y fuerza para hacer el trabajo. La historia de Anbu no fue tan directa como se podría pensar. Aunque muchos pueblos habían seguido el ejemplo y establecido sus propios escuadrones similares, los orígenes estaban envueltos en misterio. No muchos sabían que los fundadores en realidad comenzaron con solo un escuadrón del ninja más fuerte disponible en ese momento. Un escuadrón de shinobi de nivel Kage que se había ganado sus laureles a través de innumerables batallas, obteniendo la capacidad de adaptación incluso para las condiciones más duras. Estos eran guerreros que podían cambiar de táctica sobre la marcha y aún así llegar a la cima. Estos eran shinobi que estaban en la cima de su profesión. A medida que los años se convirtieron en uno, el Anbu se hizo cada vez más grande, la necesidad de un mayor número de agentes que trabajaran en campos separados para satisfacer mejor las necesidades de una creciente densidad de población en un área determinada, prefiriendo la calidad absoluta que se utilizaba. Ser el sello distintivo de un agente Anbu. Los estándares cayeron al punto en que la administración decidió establecer algunas pautas sobre quién podría ser aceptado y quién no. La necesidad de exterminar las amenazas externas se convirtió en un pilar cuando el primer Nukenin clase A se volvió pícaro, por lo que se formó el escuadrón Oinin, los cazadores enmascarados que se especializaron solo en la recopilación de información y el asesinato. Sin embargo, el bloque principal se dividió en 7 escuadrones, cada uno dirigido por su propio capitán capaz. Los capitanes estaban todos bajo el comandante general Anbu, conocido acertadamente como el Anbu Shou Taichou. El comandante general respondió al Hokage, y el Hokage solo. Era la única figura enigmática que rara vez se veía en la aldea, su función de supervisar todo lo que tenía que ver con las élites de los rangos shinobi, su presencia apenas detectable incluso cuando se paraba frente a una persona. Los 7 capitanes fueron algunos de los ninjas más fuertes de la época. Cifras notables son la de Nidaime Hokage, Senju Tobirama, Uchiha Itachi y Atake Kakashi. Estos eran individuos templados en la guerra, forjados por el derramamiento de sangre de otros, y tan experimentados como para cumplir el legado de sus antepasados. Usuki Yugao no era un capitán. Denominada Taka, era rápida, capaz y ágil como su nombre lo sugería. Era una espadachina del más alto calibre, una táctica de enorme habilidad, y había tenido una buena cantidad de objetivos comprometedores. Estaba preparada para casi cualquier cosa, incluso mientras se apresuraba a través de la maleza, con la cabeza gacha y los brazos cuidadosamente doblados a los costados. Es decir, excepto por la aparición de una gigantesca criatura semianfibia que podría aplastarla con su dedo meñique solo. Cubrir. Los 3 compañeros de equipo cayeron al suelo de inmediato, una explosión retumbante sacudió el suelo como en medio de un terremoto particularmente violento. Fue entonces cuando el trío se dio cuenta de que no eran, de hecho, el objetivo de la invocación. La primera línea de defensa de Konoha, la Gran Muralla, fue. Era asombroso, reflexionó, cómo una barrera de piedra arenisca pura de 20 pulgadas podía atravesarse como una tarjeta con la cantidad adecuada de fuerza. Yugao. Tenemos que movernos. No podemos quedarnos aquí. Anko rodó para evitar la caída de un árbol que casi le aplasta las piernas. Lo sé. Tocó con urgencia a su equipo, intentando localizar al equipo Gamma al otro lado de la villa, pero no recibió nada más que el doble pitido que indicaba que estaban fuera de alcance. Al presionar el botón una vez más, solo transmitió a su equipo. Shizune, Anko, cambia tus auriculares a transmisión global. Parece que Sandaime-sama tenía razón sobre el ataque. Nos conectaremos con el resto de Anbu y veremos si podemos realizar un contraataque. Anko sonó antes de desaparecer hacia el pueblo. La voz de Shizune se filtró a través de otras explosiones, esta vez en el otro extremo de la villa. Parece que también han violado el lado oeste. Voy a conectarme con Tsunade-sama. Probablemente vaya al hospital ahora mismo. Yugao respiró hondo, avanzando para abordar el grupo de arbustos que obstruían su vista de la pared. Adelante. Me conectaré con mi escuadrón y veré qué podemos hacer con esa convocatoria, Yaara. Toma que te conduraste la tortuga. El gran Jiraiya-sama pisará por todo tu cuerpo y te enviará a casa en una bolsa de peces. Tal vez eso no sea necesario. Maldita Jiraiya.
Es una terrapina, no una tortuga. Yugao se dio la vuelta para ver a un solitario Yuanin parado sobre el gigantesco volcado que acababa de golpear la tierra. Tenía una cara bastante bulbosa, su nariz se parecía a la de una patata y sus ojos pequeños y brillantes miraban ferozmente a través de las rendijas que parecían ser sus párpados. Sin embargo, la característica más reveladora era su gran manto que representaba el kanji de Snor sobre él. Este es el equipo Anbu 3, repite el equipo Anbu 3. Deja a Douken Jimi con Jirai Yasama. Te mataré y llevaré a tu equipo sucio esta vez. Tráelo, Snortfase, eres un adicto tonto. Yugao gimió. El mismo chico que perdió contra Tsunade durante la última guerra cuando ella lo pateó en sus partes privadas. Fue el último insulto, ella ni siquiera había usado un jutsu, simplemente lo pateó y se alejó, dejándole un llorón en el suelo detrás de ella. Fue la batalla más anticlimática en la historia de la guerra shinobi y se había convertido en una leyenda dentro de las filas de Konoha. Pero esto significaba que Stone Country también estaba atacando. ¿Cómo sucedió esto y cuál fue el significado de tal movimiento para las relaciones internacionales dependía del respectivo daimyo? En este momento, necesitaba concentrarse en proteger su aldea. Resolviéndose, se quitó de su posición, con el dedo pegado a la oreja mientras informaba apresuradamente y solicitaba órdenes. Solo esperaba que Naruto estuviera a salvo allí. El estadio fue un desastre. El Raikage y Kasekage contemplaron desapasionadamente la arena mientras estallaban combates a gran escala por todo el lugar. Parecía que Saun había renunciado al uso del sigilo, favoreciendo la fuerza bruta para lograr su objetivo y, en opinión del Raikage, probablemente era la mejor opción. Él sonrió cuando los aspirantes a Chunin se dispersaron, sin duda intentando conectarse con sus respectivos sensei y descubrir qué podían hacer para ayudar. Hasta ahora, la caja de Kage estaba relativamente tranquila. Cualquiera que fuera lo suficientemente estúpido como para acercarse fue derribado rápidamente por los guardias de élite estacionados a su alrededor. El Raikage tenía todo su séquito con él, el Kasekage sus dos guardaespaldas y el Hokage aparentemente nadie. Sin embargo, el Raikage no era lo suficientemente estúpido como para caer en eso. El viejo Hiruzen tenía a un shinobi extremadamente capaz estacionado por él si ni siquiera podía detectarlos. Se había estado preguntando por un tiempo cómo el mono astuto podía sentarse y ver cómo estallaba una guerra a gran escala en el centro de su propia aldea sin hacer nada. Finalmente, se volvió hacia ellos, con una expresión grave en su rostro. Kasekage Dono, Raikage Dono, estoy seguro de que no hay necesidad de explicarte la situación en este momento. Entonces, la pregunta debe hacerse, ¿nos brindarás tu ayuda? El Raikage permaneció en silencio, con los ojos fijos en su contraparte de Wind Country. Finalmente, el hombre silencioso habló. Preferiría, Hokage Dono, que pudiera evaluar la situación un poco más. No prefiero que yo, ni mi shinobi, nos involucremos en una batalla que significaría nuestra pérdida. Cobarde, pensó el Raikage. Despreciaba a Sand. Siempre habían sido así. Siempre esperando ver qué les beneficiaría más antes de mudarse. Él frunció el ceño internamente. No había razón para pelear, cierto, pero sin duda se perderían vidas inocentes en tal situación, y se suponía que Win era el aliado de Fire. Hiruzen se volvió hacia él. ¿Y tú, Raikage Dono? Él se encogió de hombros. Sarutobi suspiró profundamente. Se puso de pie lentamente, su figura envejecida parecía regia mientras se quitaba su capa ondulante para revelarse vestido con el atuendo de shinobi. No puedo esperar más. Debo ayudar a mi gente. Espero que te unas a esta batalla en algún momento en nuestra asistencia. ¿De qué otra manera se alcanzaría la paz? Se dirigió al borde del balcón, sus manos formaron hábilmente focas practicadas. Con una poderosa llamarada de chakra, el rey de los monos fue convocado a su lado. Enma, es hora. Los labios del primate se alzaron en un horrible ceño fruncido. Bien. He estado esperando este momento, Saru, gruñó. Los dos desaparecieron en una explosión de velocidad. El Raikage gimió cuando se levantó de su silla, ¡qué desastre! Él solo había venido aquí para reclutar al cabezón rubio y ahora estaba atrapado en una guerra. Su mano brilló y se estrelló contra un cadáver que fue arrojado hacia él desde abajo, un shuriken enterrado profundamente en el ojo derecho del hombre. Samui, lleva a tu equipo con Yujito y ve si puedes encontrar a Naruto. Ve, estás conmigo. Sin siquiera un sonido, su shinobi desapareció para cumplir sus órdenes. Los ojos del Raikage recorrieron el balcón por última vez, sus ojos atraparon los del Kasekage y sostuvieron su mirada.
El líder de Sand le devolvió la mirada con frialdad, su paño facial revoloteó ligeramente. Tus acciones me confunden, Raikage Dono. Él resopló. Mantente confundido. Y con eso, saltó desde el balcón, tronando hacia la arena, con los ojos puestos en la gran llamarada de poder que estallaba cerca de la Torre Hokage. Un pueblo idílico, un lugar tan hermoso con su sol brillante y abundantes bosques exuberantes con los brotes de colores más exóticos que incluso el veterano más endurecido podría sentirse en paz allí. Ese era Konoha, la aldea de las hojas, y Naruto se preguntó vagamente cómo era posible transformar un paraíso tan fantástico en un campo de batalla. Por supuesto, reflexionó, un par de bombas aquí y allá, un montón de personas que se mataban entre sí, y gritar tan fuerte que se podía escuchar desde el lado opuesto del lugar podría hacerle eso a Konoha. Se desvió rápidamente hacia un lado cuando un poste de telecomunicaciones explotó en una lluvia de electricidad y humo, metralla de lo que una vez fue una antena parabólica moderna rebotando ruidosamente contra su marco, el humo se elevó para envolver el Jinchuriki del Kyuubi como un hongo de veneno. Se llevó una mano a la boca y la nariz, acelerando en su airboard lo más rápido que pudo. Lo cual, por cierto, fue bastante rápido. Con un estallido audible, arrancó del gas gris como un torpedo, sus ojos se posaron en el techo de la Torre Hokage, donde un cubo púrpura oscuro de pura energía había surgido como una especie de prisión móvil. Tenía la intención de llegar al estadio y tratar de ayudar, pero algo le dijo que este nuevo desarrollo valía mucho su atención más que cualquier otra cosa. Y esta vez, odiaba estar en lo correcto. Saltando del corte de madera aerodinámico, aterrizó con fluidez sobre el edificio, justo detrás de 3 operativos Anbu que miraban ansiosos la barrera púrpura. La caja era bastante transparente, dado su color, y los ojos de Naruto se abrieron cuando vio al Sandaime Hokage de Konoha frente a la serpiente del Sannin. Orochimaru había llegado. Naruto avanzó, llamando la atención del trío de élite shinobi cuando los pasó. Uno estaba cubierto con una capa negra en lugar de la magnolia habitual, su máscara carecía de cualquier patrón para identificar su nombre en clave. El rubio Jinchuriki sabía que este era un ninja con el que no le gustaría luchar. Uzumaki. ¿Qué haces aquí? Se suponía que los civiles debían ser evacuados hace 10 minutos. El Anbu a la derecha del shinobi de capa negra se calmó cuando su capitán extendió un brazo para detener su diatriba. Naruto se detuvo en una esquina de la barrera y miró dentro. Oye, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Tayuya se consideraba una de las seguidoras más leales de Orochimaru. Claro, ella hablaba de vez en cuando, pero eso era porque sus compañeros de equipo eran muy molestos. Pero cuando no vio nada más que Uzumaki Naruto, la causa de su actual problema de pintura, vio rojo. Muchas palabrotas siguieron. Escucha, cabeza de sangre, no me importa cómo demonios te las arreglaste para tener un mal cambio de imagen. Vas a decirme qué demonios estás haciendo, y me vas a decir ahora mismo. Tayuya alzó una ceja. Qué pedazo de basura arrogante. ¿Y cómo, maldito chibi, esperas que tenga miedo cuando estás fuera de la barrera? Naruto sonrió y Tayuya casi se mojó. Esa era una sonrisa sedienta de sangre, incluso para sus estándares. Sus ojos se estiraron, los blancos claramente visibles, las líneas de estrés se congregaban alrededor de su iris azul. Había sombras debajo de sus ojos, como si hubiera gastado una gran cantidad de chakra recientemente, y su boca se había curvado tanto que los caninos ligeramente puntiagudos, casi bestiales, se curvaron sobre su labio inferior. Porque si no lo haces, lo derribaré y te volaré al infierno. Ella se estremeció. Ella conocía los rumores, por supuesto. Ella escuchó todo sobre el bromista rubio cuando había causado estragos en Sound como un tsunami en miniatura. Pero eso era solo una serie de travesuras, aunque en una escala mucho mayor de lo que normalmente sería una broma. Claro, una sección de la base se había derrumbado y la mayoría de los Oto Shinobi habían estado incapacitados durante semanas, pero eso era más probable debido a la ira de su amo que a causa del Jinchuriki del Kyuubi. Se encontró a sí misma adivinando su información en este momento. Él había dicho eso como si realmente creyera que podría desgarrar su extremidad de una extremidad a sangre fría y sonreír durante el proceso. No te estoy diciendo caca, pequeño punk. Vuelve a casa a tu guardería ahora, los grandes malos podrían lastimarte. Si es posible, su sonrisa se hizo aún más amplia. Jiraiya se estaba divirtiendo mucho. Hadouken Himi no era para nada lo que su nombre sugería, definitivamente no tenía un puño demoníaco por ningún tramo de la imaginación. De hecho, era casi patético lo mal que se había deteriorado la calidad del shinobi de Stone Country. O tal vez, se había vuelto mucho más fuerte de lo que pensaba.
La invocación de Terrapin fue derrotada con bastante facilidad. Gamabunta literalmente pisoteó la tortuga fraudulenta en el suelo con un afilado pie palmeado. Jimmy se vio obligado a girar la cola y correr en lo que se conocería como otra muestra típica del infame Iwahounin. Pero tenía cosas más importantes que hacer que esperar. Había hecho un trabajo rápido de los shinobi circundantes después de eso, ni siquiera había necesitado el modo sabio. Todos estos eran alevines, y es probable que él supiera exactamente dónde estaban los verdaderos oponentes. Después de presenciar una sustancia extraña, voluminosa y gelatinosa, rosa translúcido para arrancar, que brota alrededor de la pared y comienza a atrapar a cualquiera que la pisó, dejó el área a Morino y Vicky y los 2 escuadrones Anbu que habían sido asignados al sector. No dudó ni por un segundo a quien se le atribuyó el pánico resultante. Solo Naruto podría causar un pandemonio completo y absoluto. Estaba un poco sorprendido de lo rápido que el Konoha Shinobi se adaptó a la situación. Agradablemente, parecía como si la tortura cómica sostenida de Naruto sobre los habitantes de la aldea hubiera llevado a una guarnición de guerreros más flexible que nunca. Lo más probable es que Naruto no haya planeado eso. Tenía la capacidad táctica de una cucharadita fuera de una pelea. Riéndose de sus pensamientos, sonrió cuando un capitán Anbu gritó en su micrófono que una de las trampas del diablo rubio había sido colocada y para asegurarse de regular chakra a sus pies antes de pisarlo. Ingenioso. Casi como si hubiera sucumbido a esta broma antes, no preguntes por qué. He encontrado eso, mucho cuando habló el HQ cambiando habitaciones. Escucha, maldito. A eso lo explicaba. Un capitán que pierde la calma. No muy bueno en absoluto. No genial como Jiraiya-sama, el sabio del monte Myobokusan de todos modos. Huelga decir que Oto y Shinobi estaban perdiendo muy rápidamente en este punto. No tenían idea de que era la masa gelatinosa, y fueron absorbidos rápidamente en sus profundidades tan pronto como la tocaron. Habría sido una broma increíble si hubiera sido sacada de una guerra. Cuando se volvió para dirigirse hacia la torre Hokage, sintiendo una gran fluctuación de chakra, escuchó débilmente una radio descartada crujiendo en el suelo delante de una pila de escombros que una vez fue probablemente la veranda de alguien. Erse. No lo entiendo, señor. El río comenzó de forma rebelde. Hirviendo. Es como una herramienta. Nos quedamos atrás, pero tenemos toda una batalla de enemigos que mueren aquí. Bueno, ese podría haber sido peligroso. Gama Zenin se preguntó cuánto tiempo le había llevado a su estudiante cavar focas en el lecho del río por toda la aldea. Sin embargo, estaba perjudicando a los idiotas, así que no estaba demasiado preocupado. Los oponentes en las afueras de la aldea fueron totalmente tratados gracias a la intervención oportuna de Naruto. El viento silbaba en sus oídos mientras saltaba de techo a techo, en dirección al centro de la aldea. Nadie era lo suficientemente estúpido como para pelear con él, su capa roja y su cabello blanco revoloteando lo suficiente como para identificarlo como uno de los Sannin en un instante. Su mente se volvió hacia su compañera de equipo mientras se apresuraba a alcanzar su próximo objetivo. Tsunade mantendría el hospital a salvo. Para ser honesto, sintió que deberían estar agradecidos de que ella incluso estuviera ayudando por aquí. El trauma de su pasado fue suficiente para intimidar incluso a las personas más viciosas. El hecho de que ella estaba peleando se debió en gran medida a Naruto. Estaba empezando a pensar que Naruto prácticamente manejaba esta aldea por ahora. En serio, él intervino en casi todo lo que sucedía, y ni siquiera lo sabía. No es de extrañar que Sarutobi estuviera tan ansioso por hacerlo Hokage. Sus pensamientos murieron cuando aterrizó en el techo de la pieza central de la villa. Naruto estaba allí y estaba enojado. Volver. Samui la miró mientras aterrizaba en silencio en el techo detrás del rubio Jinchuriki. Acababa de ordenar que Anbu se retirara. Se sorprendió aún más cuando escucharon después de una rápida mirada del tipo de capa negra. Se tensaron cuando sus ojos se encontraron, Samui asintió levemente causando que el obvio capitán Anbu se relajara un poco. Ella notó en ese instante que él había terminado un conjunto de sellos sin ayuda, y tenía un Chokuto agarrado a su izquierda debajo de su capa. Ese chico estuvo bien. Todos se giraron cuando Jiraiya de los Sannin aterrizó en silencio en medio de ellos. Soutaicho-san, un reposteo si puedes. La capa negra inclinó ligeramente la cabeza como para afirmar que realmente había escuchado la pregunta. Cuando habló, su voz era tan suave que Samui no pudo comprender el género de la gente.
Ella había asumido que él era hombre, pero ahora no estaba tan segura. Un cuarteto de sonido shinobi ha atrapado a Okage-sama dentro de una barrera de chakra. Parece ser el Shishien-jin y no hemos podido penetrarlo. Uzumaki-san parece tener una idea. Todos los ojos se centraron en el diminuto rubio, mientras sus ojos azules brillaban maliciosamente. Última oportunidad, Budfase. Lo abres o mueres. Tayuya parecía sacudida, pero se mordió el labio con pintura incrustada y miró hacia otro lado. Vístete. Metió la mano lentamente en uno de los bolsillos de su pecho y sacó un par de monedas. Él no, Jiraiya se demostró rápidamente que estaba equivocado. Los últimos momentos de la pelirroja con la boca sucia fueron unos que ni siquiera podía comenzar a comprender. Después de amenazarla con tanta malicia, el niño había sacado algo de dinero. ¿Qué iba a hacer él? ¿Tirarle a ella o algo así? ¿No sabía él que el Shishien-jin estaba tan caliente que cualquier cosa que lo tocara se quemó de inmediato? Pero no lo arrojó, o no, lo balanceó en su dedo índice y pulgar antes de lanzarlo hábilmente al aire. Tayuya reflexionó distantemente que cuando aterrizara, terminaría muy rápido. Y fue. El puro poder de la electricidad vertida en lo que se convertiría en la técnica característica de la leyenda viviente, fue suficiente para cegar a su audiencia. Con un rugido crepitante, un trueno de estática corrió alrededor de su cuerpo en un halo de corriente azul eléctrico sin adulterar, reuniéndose en un solo bucle de primer dedo y miniatura. Su cabello se erizó, sus ojos brillaban de un color sobrenatural cuando la moneda, casi a cámara lenta, cayó dentro del agujero de sus brillantes dígitos. Y entonces Tayuya no supo más. El Shishien-jin no cayó de inmediato. El rayo de luz azul sólida lo golpeó con un resonante gong, ondas de poder dispersándose por su superficie, emanando de donde fue golpeado. Tayuya gritó cuando el calor subió a niveles insoportables a su alrededor. Fue seguido, casi tan rápido, con otro Railgun, este atravesó la barrera, llevándose a Tayuya con él. Ni siquiera quedaba ceniza. La barrera cayó inmediatamente, los Kumo y Konoha Shinobi mirando tontamente hacia adelante incapaces de comprender lo que había sucedido en esos momentos. Sin embargo, Jiraiya y el comandante general Anbu se apresuraron a salir de la euforia. Las cosas sucedieron rápidamente después de eso. Omoi se estaba poniendo azul por contener la respiración y el escuadrón Anbu, Naruto y Jiraiya se habían metido en donde la barrera había estado por última vez. La lucha interna se había calmado cuando la barrera había caído. El rostro sonriente de Orochimaru vaciló. ¿Cómo había caído el Shishien-jin? Eso no se suponía que fuera posible. Era casi tan fuerte como el Rasoumon. Y luego lo vio. Uzumaki Naruto. Su intestino se congeló. Jiraiya y el jefe de Anbu estaban justo a su lado. Algo había salido drásticamente mal. Orochimaru tenía información privilegiada, había sido uno de los Sannin, por supuesto, uno de los 3 estudiantes del propio Sandaime Hokage. Conocía el diseño de Konoha, todas las redes subterráneas, rutas de escape y entradas como el dorso de su mano. Conocía los entresijos de los complejos trabajos del consejo y las familias gobernantes. Había tomado todo en cuenta. Todo excepto un civil que quiere ser rubio. El plan debería haber sido perfecto. No había forma de que Konoha hubiera tenido siquiera la idea fugaz de la posibilidad de que Sound y Stone atacaran. Y sin embargo lo hicieron. No debería haber ninguna forma posible de que tuviera que escapar del bosque de la muerte con la cola entre las piernas con un escuadrón de Anbu que lo seguía y un muñón sangrante por lo que alguna vez fue su brazo. No debería haber una forma comprensible de que Kabuto, Yakushi Kabuto, el espía que se había infiltrado en Akatsuki con su propia habilidad y luego se había convertido en un doble agente debajo de él, para haber muerto a manos de un simple Jounin. Todas estas cosas nunca deberían haber sucedido. Y el usuario de la serpiente había estado tan enojado, tan atrapado en su venganza que no se dio cuenta hasta el último minuto de que todas estas cosas, todas estas inconsistencias se debían a un solo individuo que estaba delante de él ahora flanqueado por los más fuertes que Konoha y Kumo tenían para ofrecer. Uzumaki Naruto. ¿Cómo detestaba ese nombre? Orochimaru no era estúpido. Sabía que podría haber tenido éxito incluso con un margen de error del 40% sin la interferencia de la rubia. Pero eso fue disparado al infierno. No podía matar al viejo Geser ahora que había llegado la caballería. Y como, en nombre de Manda, rompió el Shishien-jin. Y así, decidió hacer lo que mejor hacía. Escapar y luchar otro día. Su forma sobresaltada se derritió en barro, su firma chakra se retiró rápidamente hacia el oeste. Sarutobi jadeaba con fuerza, Enma yacía a unos metros de distancia en su forma de mono.
El ninja circundante no tenía idea de qué hacer, excepto dos. Y estaban listos para esta eventualidad. ¿Alguna vez has estado en una habitación, dormido, cuando de repente se enciende un foco directamente en tu cara? Tal vez un foco no sea una descripción precisa, un reflector halógeno sea más preciso. Un segundo, estás en un estado semi-relajado y, de repente, todos los sentidos de tu cuerpo se vuelven locos. Esa fue la sensación que sintió el shinobi circundante en una fracción de segundo después de que Orochimaru comenzó a desaparecer. El centro de esta repentina afluencia de chakra loco no era otro que el mismo Anbu Taicho. Luego reflexionarían sobre eso, cómo no dijo palabras, cómo ni siquiera se movió. Simplemente se quedó allí parado un momento, y de repente fue como si una explosión particularmente violenta se disparara a menos de 1 metro de ellos. Y luego desapareció. Y reapareció a unos metros de distancia, su mano enguantada pegada a la cabeza del esquivo Nukenin. No atacó a Orochimaru, simplemente agarró un puñado de cabello largo, lo tiró del suelo con un ruido húmedo de succión y arrojó su cuerpo de vuelta al círculo. Jiraiya también había notado el comportamiento típico de su ex compañero de equipo y estaba listo para actuar. Su puño se alzó en un heno devastador, pero Orochimaru rodó para evitarlo. Él se levantó para mirar a los dos con tristeza. ¿Debes hacer las cosas más difíciles? Si valoras tus vidas, no trates tontamente de meterte en mi camino. Jiraiya se detuvo, bloqueando su última ruta de escape y Orochimaru maldijo internamente. Esto empeoraba. Podría haber escapado si hubiera sido un poquito más rápido. Se preguntó sobre la identidad del actual comandante general. Le habían ofrecido el puesto y lo rechazó alguna vez. No tenía idea de quién había tomado la posición después de eso. Fue poco antes de que se eligiera a Yondaime y no había querido nada para evitar que se convirtiera en el líder de la aldea en ese momento. El operativo Anbu fue increíblemente poderoso. Su espectáculo de luces casi había congelado su sistema chakra. Kanashibari tal vez. Era diferente a todo lo que había visto antes porque no había contacto visual en ese instante. Había estado bajo tierra después de todo, tenía mayores problemas ahora. Sarutobi respiró hondo y luego se puso de pie. Se acercó a Emma, quien rápidamente se transformó en su forma de bastón. Sou Taicho-san, Jiraiya-kun, gracias por la ayuda. Lo tomaré de aquí. No lo creo, jiji. Sarutobi dio un respingo. N. Naruto-kun. ¿Qué haces aquí? Naruto señaló al autoproclamado Otokage. Voy a patear su trasero escamoso. Naruto-kun, no estoy delgado, se ve como quedar una mierda lo que piensas. El estúpido Punk ha matado tanta gente. Él todavía matar a la gente, incluso a Trin a matar a usted. Se detuvo el silencio. ¿No me crees capaz de derrotar a mi propio alumno? Naruto resopló. Lo último que revisé, eras tan viejo que te crecía el pelo en la boca, jiji. No, eso fue porque tú, Naruto lo interrumpió. Es más fuerte que tú. Es más fuerte que yo. Pero si vamos a vencerlo, lo venceremos juntos, ¿verdadero Sennin? Jiraiya no se apartó de mirar a su antiguo amigo, pero asintió levemente. ¿Y crees que eso sería bueno? Orochimaru ronroneó sardónicamente. Los ojos de Naruto brillaron. Solo pruébalo, cara de serpiente. Hoy vas a caer. Orochimaru suspiró teatralmente antes de quedarse en silencio. El sonido de la guerra se apoderó de ellos en todo el pueblo. Es curioso cómo comienzan las peleas. Podrías estar parado y de repente alguien te golpearía, y no habrías tenido idea de dónde vino. Con frecuencia, el primer movimiento resolvió una batalla. Los humanos eran lo suficientemente fuertes como para que el golpe inicial fuera suficiente para desorientar a un oponente y que inmediatamente caería fácilmente después. La diferencia entre un luchador entrenado y una persona normal era quién podía recibir ese primer golpe antes que el otro y causar más daño. Con Orochimaru, fue muy difícil incluso recibir un golpe. Agachó el primer golpe del bastón de Sarutobi, silbando sobre su cabeza como una guillotina. Luego se vio obligado a saltar y girar, su cuerpo horizontal al suelo cuando Naruto se agachó con su Ryusashi. Se giró hacia afuera, su arco lo alejó de los dos cuando aterrizó, como un gato, más lejos. Había comenzado un conjunto de sellos de antemano y los había terminado en el ataque inicial. Senei Hasu. La serpiente se liberó de sus mangas, bajando por sus brazos y arremetiendo contra el shinobi circundante. Omoi gritó y retrocedió solo para ser silenciado cuando la katana de Samui le cortó la cabeza de un solo golpe. Vamos a quedarnos atrás por ahora. Yujito le lanzó una mirada confusa, pero Samui sacudió la cabeza y retrocedió un paso.
El Ambuso Utaicho permaneció quieto, sus compañeros de escuadrón a cada lado del techo para protegerlos de la intrusión. Uno esperaría que una batalla entre 3 shinobi de nivel Kage y otro cuyo conjunto de habilidades estuviera al menos a la par con un Jounin equivaldría a un jutsu impactante que se lanzaría como un rally de ida y vuelta. Ciertamente habría sido el caso si fuera 1 a 1, pero no fue así. 3 no podían arriesgarse a dañar a sus amigos y su oponente estaba demasiado ocupado manejándolos para siquiera pensar en usar un jutsu, y mucho menos una técnica de alto nivel. Fue una declaración de la experiencia y habilidad de Orochimaru que logró evitar tanto. Su cuerpo fluía como el agua, bajo empujes, sobre patadas, a la izquierda y derecha del armamento en su forma original de Biken. Él esquivó un empuje vicioso del personal de Sarutobi, solo para lanzarse hacia atrás y evitar un corsé de shuriken que casi le destrozó el estómago. Aterrizó, solo para que un pie golpeara su posición si no se hubiera alejado a tiempo. Era demasiado difícil, tendría que sacar a uno de ellos en combate cuerpo a cuerpo. Sus ojos recorrieron a sus oponentes, primero se posaron en el Jinchuriki del Kyuubi. Naruto era joven, propenso a errores, no tenía suficiente experiencia. Sería el oponente más lógico y más fácil de eliminar. Pero Orochimaru sacudió la cabeza. Su juventud significaba que podía adaptarse más rápido sobre la marcha. Naruto sería su último oponente. Jiraiya era su ex compañero de equipo, conocía muy bien su estilo de lucha. Pero era tan astuto como la serpiente de los Sannin. Eso solo dejó a Sarutobi, su objetivo en todo este negocio. Tal vez podría matar 2 pájaros de un tiro, giró hacia su izquierda, su mano parpadeó para recuperar la espada de su boca. El Kusanagi brillaba magníficamente en el sol de verano, los rayos de luz se reflejaban como estrellas en su superficie. No pudo maravillarse por su belleza debido al doble corte que Naruto apuntó a su pecho. Se detuvo y lo arrojó, saltando a través de la guardia del mocoso y pateándolo en el estómago. Naruto, sorprendido, fue arrojado hacia atrás. Orochimaru giró en carreta, a una lengua de fuego le faltaba la cabeza por centímetros, la visión de Jiraiya ahora es libre de usar un jutsu sin Naruto en el camino. Sintió que el calor quemaba el lado derecho de su cuerpo al pasar. Aterrizó con fluidez, saltó, arrojó una barcaza de hombro a su sensei que cargaba, giró y hundió la espada en el estómago de su estimado maestro. Cuando el metal se hundió en su carne, Orochimaru miró desapasionadamente a los ojos del hombre que le enseñó cómo ser un shinobi. Sintió una vaga punzada de arrepentimiento. Había sido amable con él, ayudándolo desde muy joven cuando había perdido a sus padres, guiándolo como un hijo en las buenas y en las malas. Pero Orochimaru había tirado esos lazos. Ya no importaban. Este hombre era su enemigo. Se había interpuesto en su camino hacia el poder y la inmortalidad, y por eso, Orochimaru se vio obligado a matarlo y destruir su preciosa aldea ante sus propios ojos. Los ojos de Sarutobi se abrieron, el dolor tomó un segundo completo para hundirse antes de que un grito casi se desgarrara de su garganta. Orochimaru estaba un poco decepcionado cuando su sensei se mordió el labio y redujo su dolor. Cayeron al suelo, los Kusanagi incrustados en el medio de Sarutobi. La batalla se calmó. Orochimaru se levantó con gracia, su boca se torció en una sonrisa de satisfacción mientras giraba la espada de lado. Hiruzen gruñó de dolor, cerró los ojos, pero se negó a gritar. Con un suspiro sufrido, el astuto Otokage liberó a los Kusanagi de los riachuelos que fluían de sangre sobre su superficie. ¡No! Jiraiya, deténgase. Hiruzen jadeó mientras se arrodillaba, con los ojos borrosos fijos en su único estudiante de confianza. Había terminado, lo sabía, Jiraiya lo sabía. No había forma de detener tal herida. Incluso ahora, sintió que su conciencia se deslizaba, su comprensión del mundo se desvanecía como si tratara de agarrar un flujo de agua dentro de su puño. Jiraiya, para, sensei. No puedes, levantó una mano temblorosa para pedir silencio. Orochimaru observaba intrigado. He pasado mi límite. Te ya sabes esto, se detuvo para recuperar el aliento, un chorro de sangre resbalando por el borde de su boca. Se llevó una mano a los labios y se la pasó por la cara antes de mirar de nuevo. Naruto, sé que puedes oírme, escúchame, Naruto, el mundo se había congelado. El aire estaba quieto. No hubo sonido de batalla. Naruto, prométeme que tomarás el puesto de Godaime. Sarutobi se agitó, su frente salpicado de sangre. No era mi intención enojarte, tu padre, él era mi amigo más cercano. Jiraiya cerró los ojos, las lágrimas rodaban de ellos sin darse cuenta. Sarutobi no podía morir. Era el pilar de la fuerza para Konoha.
El líder con un espíritu tan indomable que retomó el cargo incluso cuando su sucesor había caído. Sensei no pudo morir. Naruto, él tosió y sus ojos se cerraron, sus labios se movieron ligeramente, un susurro al viento. El lamento de la brisa. Te quiero. Y luego se derrumbó. Su cuerpo se dobló hacia adentro como papel y se quedó quieto, un charco creciente de sangre formándose debajo de él. Jiraiya cayó de rodillas y un grito gutural brotó de su boca. Pero fue inmediatamente ahogado por el rugido animal que rasgó el cielo como una bestia vengativa. Los ojos del sabio sapo se giraron. Oh shit, el zorro de 9 colas se agitó. Podía sentir un tirón en su esencia. El niño humano extraía poder de sus reservas. Podía sentir ira, deliciosa, dulce ira, rodando en gruesas olas a través de su corazón. La agitación mental que había sentido construir durante años estaba tratando de liberarse. Esto sería interesante. Esperaría y vería cómo se desarrollaría esto. Pronto. Gritó Naruto. Odio no adulterado que empapa su figura en rojo fuego. O tal vez ese era el chakra del Kyuubi. Fue difícil decirlo. Jiraiya estaba clavado en el suelo, con las manos medio levantadas como si estuviera en el proceso de colocar la cabeza entre las manos, pero ahora parecía estar rezando. Las lágrimas recorrieron sus mejillas, aunque sus ojos sorprendidos estaban clavados en la bestia que estaba destrozando el suelo ante él. Y entonces comenzó. Otro rugido, banal. Naruto cayó a 4 patas, 2 colas de fuego ondeando detrás de su espalda. Sus ojos se habían reducido a rendijas, sus uñas curvadas para parecerse a garras, y sus dientes apuntaban como cuchillos. Se lanzó corporalmente por el aire, sus colas lo ayudaron a impulsarlo hacia su objetivo. Orochimaru intentó protegerse, pero el Kusanagi fue arrancado de sus manos. La verdadera batalla comenzó ahora. Solo tuvo tiempo de terminar sus sellos cuando una garra despiadada rasgó sus abdominales, partiendo su cuerpo en 2. Sin embargo, la técnica del cobertizo de la serpiente se había iniciado, por lo que volvió a crecer casi de inmediato. Naruto parecía tener una comprensión inherente de sus técnicas en esta forma, ya que no dejó de atacar en absoluto. Giró, 2 colas envueltas en llamas se balancearon hacia abajo para golpear el suelo con tanta fuerza que toda la torre se sacudió, al igual que los dientes de todos los demás. Orochimaru se había apartado del camino, buscando su espada una vez más. Las colas de Naruto comenzaron a girar, cada vez más rápido hasta que un viento abrasador sopló de los apéndices. Sus colas estaban completamente enrolladas como un resorte cuando se aplastaron en el suelo. Y así como surge un resorte, también lo hizo él, volando a velocidades locas hacia su objetivo. Orochimaru era muchas cosas, pero no era lo suficientemente rápido como para esquivar una bala de cañón humana. Cayó al hormigón y se raspó los brazos mientras se deslizaba por su superficie áspera. Mientras se deslizaba, usó el tiempo para formar un último jutsu, su vida dependía de ello. Golpeó su mano justo a tiempo para alejarse sin ser atravesado por el dúo de colas recién desenredado. Las runas salieron disparadas, un sello de intrincado diseño antes de que un ataúd comenzara a levantarse lentamente del suelo. Sin embargo, Naruto lo ignoró por completo, una de sus colas arrancó un Ryusashi de su espalda y lo arrojó a una velocidad imposible hacia Orochimaru. Cuando una figura solitaria salió del ataúd, la puerta cayó al suelo ruidosamente, Orochimaru tuvo un momento final para lanzar un kunai con una etiqueta roja al hombre que había aparecido de la muerte. Notó vagamente que el wakizashi con lo que parecía ser un dragón intrincadamente tallado en él, tenía un burbujeante chakra carmesí fluyendo a través de él. Eso fue antes de que entrara en su cráneo y perforara su cerebro. Naruto rugió triunfante, gruñendo su victoria al cielo como para desafiar a las mismas nubes. Pero luego escuchó un grito ahogado, su audición mejorada lo hizo girar con sorpresa. Un hombre rubio estaba parado frente a él, con una mirada en blanco en su rostro. En el fondo, sabía que había algo acerca de este hombre al que echaba de menos, algo a través de toda la rabia y el dolor que debería notar, pero todo lo que podía ver era otro enemigo. Era el rey de la naturaleza, ningún hombre ni bestia podía detenerlo. Ni siquiera Minato Namikaze. El cuarto Hokage. Tsunade corrió lo más rápido que pudo a través del tumulto que había estallado dentro de los famosos muros de Konoha. Era lo suficientemente inquietante como para tener pesadillas sobre la guerra y la muerte de familiares, amigos y seres queridos. Tener esa pesadilla llegando a sus momentos de vigilia era algo de lo que tenía tanto miedo que solo pensar en eso era tan malo como el genjutsu más aterrador posible. Pero estar despierto hizo toda la diferencia. Tenía que mudarse, tenía un trabajo que hacer.
Mientras bajaba por una calle llena de baches, puertas derrumbadas y vigas de apoyo gimiendo esparcidas por todas partes, reconoció la firma chakra de Shizune cuando apareció a su lado. Tsunade-sama. La heredera de Senju asintió bruscamente pero no dijo una palabra. Se deslizaron por una esquina y se encontraron con el blanco blanqueado del Hospital Central de Konoha. Shizune, voy a revisar a Shisui. Decide qué necesitas hacer y hazlo rápido. Tsunade aceleró notablemente, sus ojos puestos en su objetivo. Ella abrió la entrada habitual en la parte delantera del edificio para escalar las paredes con chakra. Normalmente, tal hazaña sería imposible debido a la capa anti-chakra aplicada a su superficie, pero para alguien con el nivel de control de Tsunade, no era de mucha importancia. Un serio desagüe de chakra, pero nada que ella no pudiera soportar cuando todo estaba dicho y hecho. Su puño brilló y se estrelló contra una ventana que sorprendentemente no había sido tocada por la carnicería de la batalla que se desarrollaba debajo. El ligero tintineo de cristal entró en erupción y ella perdió poco tiempo balanceándose en el agujero que había hecho. Tenía un mal presentimiento sobre esto, el tercer piso albergaba el infame corredor Ward 18, la sección del hospital reservada para lesiones a largo plazo entre shinobi. Hubo rumores de que las cosas sucedían dentro de sus corredores estériles que no estaban autorizados por el gobierno actual. Pruebas ilegales en humanos de la última tecnología chakra y otras ridiculeces. En su tiempo trabajando dentro del edificio, nunca había sido asignada a ninguno de los pacientes dentro de la sala 18, sus habilidades requerían mucho más en el campo que en una habitación que nadie frecuentaba, ni siquiera el personal. Sin embargo, ella había comenzado a tener dudas. ¿Podría haber algo de verdad en los rumores después de todo? El caso de Shisui era extremadamente extraño, sus signos vitales demostraban que debería haberse despertado hace mucho tiempo y, sin embargo, seguía siendo catatónico. Luego estaba el archivo de la niña Yuga que había descubierto solo unos días antes. ¿Cómo era posible que un humano, un ninja no menos, pudiera estar confinado en una cama durante tanto tiempo incluso a través de las cualidades regenerativas naturales de chakra? Algo la molestaba, pero no se daría cuenta de lo que era hasta que fuera demasiado tarde para evitar las repercusiones del pánico dentro y fuera de la aldea de las hojas. Irrumpió en la sala 18, con el pelo rubio volando detrás de ella. Ella se detuvo y casi arrancó la cortina de enfrente de la cama de Lucia. Alguien había estado aquí un momento antes, la ropa de cama con volantes, el bisturí desechado rodando por el suelo y la ventana abierta en el otro extremo evidenciaban lo suficiente para su mente experimentada. Rápidamente ejecutó diagnósticos sobre la forma de Shisui, suspirando de alivio cuando no encontró nada que hubiera cambiado. Parece que su presencia asusta a quien sea que esté lejos de lo que sea que hayan intentado hacer. Sin embargo, ya era demasiado tarde para perseguirla, su prioridad era con su paciente. Nunca deje a un paciente en el campo, era una de las cosas que le habían perforado en la cabeza en la escuela de medicina. Shizune probablemente estaba evaluando la situación abajo. Mejor ella que Tsunade seguro. No se haría nada si todo el personal estuviera en cáscaras de huevo debido a su magnífica presencia. Se giró hacia la ventana, preguntándose cómo estaría Naruto durante todo esto. Naruto rugió de nuevo, una ola de chakra rozando el techo como una marea. Sus ojos se posaron en el ambú de capa negra que se quedó sin aliento y dio un pequeño paso atrás. Orochimaru había terminado, lo había derrotado cuando su Wakizashi le había perforado el cráneo. Ahora había aparecido otro oponente. M. Minato. Los ocupantes del techo se sorprendieron al escuchar las palabras del comandante general. Incluso cuando el chakra del Kyuubi había sido liberado y luego Naruto había derrotado al más infame Missing Nin de Konoha con furia, el comandante Anbu no se había movido ni una pulgada. Todos se sorprendieron al ver a la sombra de fuego anterior parada frente a ellos en la carne una vez más. Naruto chilló y corrió hacia la nueva amenaza. Ni siquiera llegó a la mitad antes de que una mano se aferrara a su hombro. Ojos ardientes, avivados por la malicia, fijos en la máscara en blanco del Shoutaicho encapuchado. Esta es ahora mi pelea. Retírate. Había algo tan noble, tan emotivo, que Naruto vaciló en ese momento, el chakra carmesí corrió hacia su cuerpo una vez más, como si le hubieran quitado un tapón de baño en ese instante. Se derrumbó por el agotamiento, la esencia del Kyuubi le había pasado factura a su cuerpo. El ambú general atrapó su figura volcada y lo colocó suavemente sobre la superficie lisa de cemento, una mano enguantada tirando suavemente de su cabello rubio y rebelde detrás de su cabeza. El operario se paró regiamente, con respecto al antiguo Hokage detrás de la máscara de élite estándar.
Tales técnicas despreciables. Jiraiya-sama, ve que el Nukenin no se escape. Él no está muerto. Jiraiya comenzó, sorprendido, antes de volver a la forma caída de su antiguo compañero de equipo. El Anbuso Utaicho caminó con calma hacia la forma de muertos vivientes del Yondaime Hokage antes de que su cuerpo parpadeara y desapareciera una vez más. Para Kumo y Konoha Shinobi, Minato Namikaze seguía siendo tan poderoso y valiente como lo recordaban. Girando a Rasengans, movimientos leves tan rápidos que era difícil de rastrear, reflejos inhumanos que esquivaron y bailaron alrededor de cualquier asaltante, el famoso Sanken de Kumo quedó asombrado y humillado por el dominio absoluto de la técnica Shinobi que el ex Hokage había personificado. El Anbuso Utaicho lo tomó todo con calma, pensó Samui. Casi como si él o ella hubieran experimentado todo esto antes, para todos los efectos, era como si los dos fueran una pareja. Namikaze no tenía su famoso kunai de 3 puntas, por lo que la batalla no terminó en un instante. Más bien, incluso la élite de las élites parecía igualar sus habilidades perfectamente. Los golpes fueron esquivados con movimientos precisos, ni una onza extra de energía utilizada para nada. Los bloques eran seguros y firmes, y el tiempo perdido no se demoraba después de un golpe. Fue casi un acto ensayado, una pantomima muy mortal de acero y sangre. La palma del Shoutaicho brilló en un golpe mortal, solo para ser detenida y sujetada alrededor de la muñeca. El no muerto Minato giró expertamente, tirando la extremidad de la gente detrás de su espalda y saltando a una patada aplastante que apuntaba a la columna vertebral de la gente. La figura vestida de negro se retorció y un senbón atravesó la garganta del rubio, decididamente sin matarlo aún, obligándolo a renunciar a su control. El comandante saltó hacia adelante, crujiendo la mano con una especie de Raiton Jutsu que sobrealimentaba el aire. Minato se arrojó hacia atrás en una voltereta hacia atrás y se acomodó a una corta distancia, con el pelo y la capa a media altura ondeando al viento. ¿Por qué estás aquí otra vez? ¿No resististe la atracción del Jutsu como deberías haberlo hecho? La pregunta se habló suavemente, pero quedó sin respuesta ya que Minato ni siquiera reaccionó. La lucha se reanudó a su ritmo frenético. ¿No deberíamos ayudar? Omoi susurró. Samui lo fulminó con la mirada. No quiero convertirme en carne picada pronto. Ella gruñó. Pero. Sin peros. ¿No puedes ver? No somos tan competentes como ellos. Un error y la batalla ha terminado. Ese comandante lo tiene difícil. El hombre muerto no caerá por medios convencionales, pero tiene que hacerlo cuidado con cualquier cosa y todo. Se detuvieron cuando las enormes formas de Tsukage y su hermano aterrizaron a su lado. ¿Cómo está? Santa mierda. ¿Es ese el Hokage Yondaime que mira todo Brap? El Raikage lo silenció con una mirada que claramente decía ahora no. Se giraron para ver a Jiraiya luchando por retener el alma de Orochimaru para que no atacara su cuerpo. El Raikage asintió. Vámonos. No podemos dejar que esa serpiente apestosa se escape esta vez. ¿Tienes a Sylvana contigo? Killer Bee bajó la cabeza, su mano sobre la espada inferior derecha de los 3 atados al lado derecho de su espalda baja, tocando el mango. Bien. Un golpe. Bee asintió con la cabeza. Despegaron, desviándose uno del otro mientras corrían hacia su objetivo. El Raikage fue a por Jiraiya, saltó sobre él y lo arrojó lejos del cadáver de Orochimaru cuando Bee hundió su espada, una katana elegante, amatista teñida con un dragón púrpura girando sobre su longitud, chakra púrpura ondulando como fuego alrededor de su borde brillante, directamente en la etérea cabeza de serpiente que se lanzaba desde la forma derribada de Missing Nin. Un aullido sobrenatural rasgó el aire cuando la enorme serpiente se retorció de dolor, escupiendo veneno mortal que rápidamente se comió el concreto debajo de sus pies. Justo antes de que el grito rasgara el área, la pelea al otro lado del techo se había detenido una vez más. ¿No era que querías ver a tu hijo? La agonía de Orochimaru se hizo conocer y la forma no muerta del Yondaime Hokage lo identificó como una amenaza en su mente instintiva. Minato Namikaze hizo una pausa. Fue entonces cuando Naruto golpeó. Un rayo del azul más puro atravesó un lado de la corona del Hokage muerto y salió por el otro antes de que explotara todo el cráneo. No había sangre ni sangre, solo una especie de ceniza que flotaba en el suelo. Cualquier sello que se hubiera colocado en el kunai Orochimaru que se había lanzado a la cabeza del cadáver había sido totalmente desintegrado por el láser de electricidad que había hecho pedazos su cráneo. Los Kumonin quedaron aturdidos una vez más por el poder bruto de una técnica eléctrica tan simple. El propio Raikage estaba sin palabras, su hermano congelado.
Bueno, maldición, murmuró, el Gaki ya es prácticamente Kumo. El Anbuso Taicho volvió su máscara en blanco a la forma jadeante de Uzumaki Naruto que aparentemente se había despertado en los últimos momentos. Cuando Naruto levantó la cabeza, el comandante general casi dio un paso atrás sorprendido por segunda vez ese día. Sus ojos brillaban, las lágrimas recorrían sus mejillas cubiertas de mugre. Cuando habló, su voz era ronca como si su garganta estuviera seca, su cuerpo temblando de dolor o angustia. Naruto se había dado cuenta de algo, la luz del amanecer en sus ojos preocupados casi proyectaba el chasquido de los engranajes cuando ciertas pistas cayeron en su lugar dentro de su mente. Él, Yondaime era mi papá. El silencio se encontró con su proclamación. No era una pregunta, era una declaración de hecho. Esta vez la cara de Jiraiya realmente cayó en sus manos. ¿Taicho? ¿Qué? Samui espetó irritado. ¿Sabes esos años atrás cuando vimos al mocoso en su cosita de tabla voladora y le pregunté por qué Cloud aún no había pensado en eso a pesar de nuestro nombre? Sí, ¿y qué? Ella no podía mantener su leve interés fuera de su voz esta vez. Bueno, lo he decidido otra vez. Esa es la técnica Raitón más rudo y maldita que haya existido. Samui suspiró. Ella no podía negar eso.